Esta conmemoración que hoy arranca mira, por tanto, hacia el pasado para recordar avances, dificultades y éxitos, pero lo hace con los pies fuertemente anclados en el presente. Queremos celebrar las importantes transformaciones de nuestro país en las últimas 5 décadas y queremos rendir homenaje a todos aquellos colectivos sociales e instituciones que las han hecho posibles. Esta conmemoración mira también hacia el futuro, especialmente a los jóvenes, para transmitirles el valor de la democracia en un momento en el que ésta da signos de retroceso en buena parte del mundo. Si eres mujer, hay una cosa que las mujeres no son conscientes, las chicas jóvenes no son conscientes, no tenías ningún derecho sobre los hijos. No tenías la tutela sobre tus hijos ni ninguna capacidad para decidir nada, absolutamente nada sobre tus hijos. Si estabas casada, no podías abrir una cuenta corriente en el banco sin permiso de tu marido. Si te daba una paliza tu marido, no lo podías denunciar. Es porque te consideraba, ibas a la policía y la policía consideraba normal que el marido le sacudiera de vez en cuando a la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que ¿qué es lo que no se podía hacer? Pues prácticamente la mayoría de las cosas que hacen los jóvenes hoy estarían prohibidas en mi juventud. Una parte importante de ellas te llevarían a la cárcel. Yo creo que eso es importante que los jóvenes sean conscientes, ¿no? Que por muchos defectos que encuentren en la democracia y desde puntos de vista ideológicos distintos, la democracia, con todo, es el único régimen que les permite expresarse. Y yo creo que eso debería ser fundamental para cuando eres joven, ¿no? Un sistema que te permita expresarte, que te deje decir lo que quieras decir. Yo les animaría a leer sobre el pasado, sobre todo, y a intentar conocer lo que era verdaderamente el franquismo. Sobre todo porque muchas de las cosas que ellos igual entienden que no tienen nada que ver con la democracia, en realidad han tenido mucho que ver con la democracia, ¿no? Entonces, seguramente, si tuvieran acceso a esa información y conocieran todo esto, cambiarían sus ideas. Luego, por otro lado, también quizá verse reconocidos en toda esa historia que hubo en los años 60, 70 y luego más tarde por la democracia, también les ayudaría a verse reflejados, porque en parte la rebeldía que ahora ellos tienen, pues en parte es parecida a la que tenían antes estas generaciones. Entonces, ahí puede ser una manera de que cambien sus ideas. Yo creo que también les recordaría a los jóvenes de hoy que la primera ocasión que tuvieron los españoles, todos los españoles, de decir libremente lo que pensaba, que fue en las elecciones de 1977, hubo 1 millón y pico de personas que reclamó el legado de Franco, 200.000 menos que el Partido Comunista. Cuando los españoles pudieron decir lo que pensaban libremente, dijeron que no querían el legado franquista. Lo dijeron libremente, lo dijeron claramente, lo dijeron a voces, clarísimamente, ¿no? O sea que ahora los jóvenes no deberían engañarse con eso. Cuando los españoles pudieron decir lo que querían, dijeron no. En la España de los años 70, esa que algunos hoy miran con nostalgia o incluso otros prometen resucitar, los ingresos medios de los hogares equivalían a menos de la mitad de la renta media de los hogares españoles de hoy. A menos de la mitad. Hace 50 años. La mortalidad infantil era el doble de la que tenía por entonces Dinamarca. La formación superior era un privilegio para unos pocos. La mayoría de las mujeres, como ha recordado Soledad en el coloquio, no trabajaban fuera del hogar. No había libertad, no había democracia. En aquella España, como nos ha recordado Eva, no se votaba. La voluntad, por tanto, de los ciudadanos y de las ciudadanas no importaba. Estaba prohibido formar una organización política, crear una asociación, manifestarse sin permiso de la dictadura. Los medios de comunicación lo saben bien, existía una censura que podríamos calificar de férrea, que limitaba la difusión de cualquier idea o principio contrario al régimen en periódicos, en radios, en la televisión, por supuesto en libros, en obras de teatro, en cualquier tipo de manifestación cultural y artística. El clasismo estaba institucionalizado.
y el sistema celebraba y perpetuaba que hubiese ciudadanos de primera y de segunda. De hecho, no todo el mundo tenía derecho a viajar. A muchos españoles y españolas se les negaba la expedición de un pasaporte. Había muchos países, también en Europa, que estaba prohibido a los españoles visitar. En aquella época, en la España de los 70, el Estado de Derecho pues era una entelequia. A uno lo podían sacar de su casa en plena noche, torturar, encerrar en una cárcel sin ningún tipo de pruebas ni, por supuesto, un juicio justo. Quienes cantan las virtudes del autoritarismo quieren que olvidemos estas cosas. Quieren que olvidemos que todavía en 1970 España estaba gobernada por una minoría autocrática y represora que usaba el miedo y el poder para imponer sus intereses y sus valores al resto de la sociedad. Quieren que olvidemos que aquella España que algunos decían una grande y libre estaba en realidad hecha pedazos, aislada del mundo y hambrienta, entre otras muchas cosas, de libertad. Afortunadamente, como sabemos, la represión franquista no duró para siempre y tienen la prueba de ello a escasos metros de este auditorio, en la sala 205 de este Museo y Centro de Arte Reina Sofía. El Guernica de Picasso, el último exiliado español, regresó a España un 10 de septiembre de 1981 y lo hizo, recordémoslo, entre lágrimas y aplausos de una sociedad que veía en él el símbolo de su redención. Y medio siglo después, aquí sigue, sin que nadie se cuestione ya su ubicación, porque todos reconocen, tanto dentro como fuera, a nuestro país como una de las democracias más plenas y más prósperas de Europa y del mundo. No somos los únicos que celebramos este tipo de efemérides. De hecho, todos los países de nuestro entorno han conmemorado el aniversario de sus democracias y lo han hecho además usando el mismo hito que empleamos nosotros aquí en España, el inicio del fin de sus dictaduras, el inicio, por tanto, del proceso democratizador. Nos paramos y analizamos la actualidad política, económica y social, que antes se ha hecho referencia, de hecho está pasando. Los valores y los regímenes autocráticos están avanzando. De hecho, los regímenes autocráticos están avanzando en medio mundo, como quien dice. El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. La tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania, en las próximas elecciones que va a tener el principal país económico de Europa. Si la historia nos enseña algo, es que la libertad nunca se conquista de forma permanente. Es algo que se puede perder, como ocurrió hace casi un siglo, cuando 14 de las 24 democracias que existían en el mundo se convirtieron en dictaduras. Y los derechos y libertades de 1 de cada 3 europeos y de 26 millones de españoles y españolas se vieron cercenados. Por tanto, puede volver a ocurrir.